Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes bien saben, es patrocinado por la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Este día es un día especial porque hemos de hablar de una fecha especial motivada por un problema especial. Vamos a hablar del cáncer de mama. Precisamente el día 19 de octubre de cada año se conmemora este día creado por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar a la gente, al mundo, para luchar precisamente contra el cáncer de mama. Cáncer que, de paso les digo, afecta a gran parte de la población mundial. Las mujeres son infortunadamente las que más sufren de este problema, y hoy podemos decir con propiedad que el cáncer de mama es el primer cáncer matador de mujeres en el mundo. Obviamente en los países subdesarrollados la mortalidad es muchísimo más alta que en los desarrollados, y esto tiene que ver indudablemente con la capacidad de estos países de detectar tempranamente la presencia de esta patología versus lo que hacen los países subdesarrollados, donde más bien la detección es muy tardía. Y esto tiene que ver con la sobrevida que deriva del tratamiento que se instaura. Como ven, es un problema muy importante. En nuestro país la frecuencia es alta. En general, todavía el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar, pero el segundo lo ocupa el cáncer de mama. En algunas ciudades, capitales de departamento, el cáncer de mama está ocupando ya el primer lugar, relegando al segundo al cáncer de cervix uterino. De esto hemos de hablar con dos invitados especiales, ambos profesores de la Facultad de Medicina. Me refiero al profesor Dr. Carlos Peláez Pacheco, quien es médico cirujano especialista en cirugía oncológica y de mama. Es una autoridad. Él fue el último presidente de la sociedad, precisamente de oncología del país. Y junto a él estará la doctora Juana Alejandra Mendoza Vargas, quien es imagenóloga, especialista o con subespecialidad en patología mamaria y mamografías, ecografías y otros procedimientos que tienen que ver precisamente con la salud de la mujer. Entonces hemos de hablar con dos personas entendidas, expertas en la materia. Pero antes de ir a conversar del tema, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Distinguidos amigos, en esta primera nota ustedes verán un acto muy simpático y de homenaje merecido al doctor Alfonso Padilla Vilalta. El doctor Padilla hace 28 años generó un recurso de estudio en la asignatura de histología. Hizo una histoteca. Los chicos se capacitaron allí hasta la fecha, pero en esta ocasión, 28 años después, tuvo a bien la carrera de dotar al estudiantado de nuevos microscopios y de poder nominar a este laboratorio con el nombre del homenajeado, el doctor mencionado. Vean ustedes este simpático acto y merecido homenaje, por favor. Se remodela y equipa histoteca para optimizar enseñanza teórico-práctico de estudiantes de la carrera de medicina. A fin de fortalecer el conocimiento y estudio de las diversas estructuras anatómicas y enfermedades del ser humano, se equipó la histoteca de la carrera de medicina del Departamento de Ciencias Morfológicas, evento en el que el doctor David Mérida Vargas, decano de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, reconoció el trabajo de su fundador,
doctor Alfonso Padilla Villalta, junto a las biotecnólogas doctora Maribel Peñalosa y doctora Lourdes Ríos. Quiero felicitarlo al doctor Padilla. Las cátedras más ordenadas que existían, creo que sigue existiendo en este momento. Si hemos llegado a estas instancias porque amamos la histología. Yo me he enamorado de la medicina por la histología, la inmunología por la histología, que es el doctor Botero, además de ser un gran profesor, es un gran pintor y también pesca. Pesca peces, no otras cosas, la pesca peces. El doctor Zambrana, que ha sido el ícono de la facultad, hay que mencionarlo, todo lo que ha realizado hay que destacar, si no se ha realizado el doctor Zambrana. El doctor Mendoza da impulso y el doctor Padilla sí siempre los que ha estado pendientes y trayendo todo lo nuevo a la cátedra, doctor. Muchas felicidades a usted, el reconocimiento a usted. Esta labor que se viene llevando adelante es con mucho cariño y con mucho amor que lo representa ante nuestro profesor, el doctor Alfonso Padilla Villalta. Y merecido tiene, ganado, yo creo, con el permiso, tal vez no están todos los profesores presentes de la cátedra de histología, llevar el nombre, propongo, y así lo digo abiertamente, porque hay que decirlo, hay que reconocer en vida y hay que dar lo que tiene que ser así porque se lo hagan. Existen otros profesores que también han hecho esa labor ardua, desinteresada, de poder llevar adelante su alma mater, su casa, su laboratorio. Y yo creo que es pertinente que en este caso, el laboratorio, en este caso la histoteca, en el nombre del profesor Alfonso Padilla Villalta, porque lo ha propiciado, lo ha ayudado a lograr los niños. Detrás de él existe un equipo maravilloso de las dos biotecnólogas, la señora Lourdes y la doctora Maribel Peñalosa. Para nosotros es un orgullo de que seamos los pioneros en la formación de este ambiente llamado histoteca para que los alumnos dominen las estructuras anatómicas normales para poder interpretar estos conocimientos en la enfermedad. Es prácticamente este ambiente, yo diría, único en todas las universidades, tanto del interior como del exterior que tenemos. Y ese nombre de histoteca nosotros la hemos dado con ese propósito del dominio de nuestro material de enseñanza en los alumnos, que es un orgullo de nuestra cátedra, nuestro departamento, nuestra facultad de medicina, nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Ese es nuestro propósito, el dominio de las estructuras anatómicas que tenemos acá para enseñar. O sea, que el cuerpo humano en lo normal, para que ellos tengan herramientas, ¿no es cierto?, para que este conocimiento, que son las raíces del árbol de la medicina, lo aprovechen en otras asignaturas, tanto horizontal como verticalmente. En esta nota ustedes observarán un acto muy importante, la entrega de certificados del diplomado que realizaron médicos, enfermeras y otros profesionales en psicopedagogía en educación superior. Este acto fue dirigido por el posgrado de nuestra facultad y a este acto asistió el decano y otras autoridades. Veamos la nota, por favor. Unidad de posgrado de la Facultad de Medicina certificó a 135 cursantes en 5 diplomados. El pasado 13 de octubre, el decano de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, Dr. David Mérida Vargas, acompañó a los distinguidos docentes de la Unidad de Posgrado de Medicina de la UMSA el acto de certificación y clausura de los diplomados en Educación Superior en Salud, Diplomado en Educación Superior en Salud, formación basada en competencias, Diplomado en Emergencias y Urgencias Médicas, Diplomado en Hemodiálisis y Gestión del Servicio de Nefrología en Enfermería y Diplomado en Ciencias Forenses.
hemodiálisis y gestión del servicio de nefrología en enfermería. Un fuerte aplauso, por favor. Continuamos con el diplomado en Ciencias Forenses. Todos los diplomados, maestrías, doctorados y especialidades que ofrece esta prestigiosa casa de estudios son imprescindibles para la formación de profesionales que quieran ir más allá en el área de salud, porque nos permiten adquirir conocimientos sólidos para responder a las exigencias de la sociedad. Pedagogía y la didáctica, o sea, la enseñanza que lleva, que en un campo tan dinámico. En la actualidad estamos nosotros haciendo el rediseño curricular de la Facultad de Medicina, pero no solo de Medicina. Estamos haciendo el rediseño curricular de todas las facultades de Medicina del sistema. Fíjense en el desafío. No hay un país en América ahorita que tenga ese enfoque, un solo perfil, una sola malla curricular, y en eso quienes están en el campo van a ver. Actualmente se está manejando mucho competencias, pero ya se han cambiado los paradigmas, son muy dinámicos. No solamente las competencias, sino también ya hacer sistemas semi-integrados, integrados, las enseñanzas basadas por problemas, el pensamiento no solamente ya es crítico y clínico, realmente el cambio educativo es muy grande. A mí me toca estar, por lo menos este año he viajado unos 5 veces a diferentes países para que hablemos sobre educación. Dentro del próximo mes, por ejemplo, vamos a tener aquí presente a uno de los mayores profesores y expertos de España dando competencias. Y va a venir posiblemente el decano de la Complutense de Madrid, que es una de las universidades más grandes de España, para hablar sobre simulación y hablar sobre creditaje. Ese es el campo donde estamos avanzando, ¿no? Y el próximo mes vamos a fundar la Sociedad Boliviana de Docentes en Educación en Salud, que no hay en Bolivia. Entonces, fíjense en dónde vamos. O sea, la Facultad de Medicina siempre tiene esa posibilidad de reinventarse, de mejorar y proponer. Este rediseño curricular está a la cabeza de esta facultad. Y ustedes, así vengan del interior o sean de otras facultades o lo que quieran, pero ahora también son de esta facultad. Son parte de medicina a través del posgrado y son parte de la UNSA. Distinguidos amigos, adicionalmente debemos comunicar a la comunidad universitaria y a la población en general que la carrera de enfermería pone a disposición de ustedes el consultorio que está ubicado en nuestra Facultad de Medicina, donde se provee a la gente de una serie de vacunas contra la difteria, el tétanos, etc. También realiza curaciones y una serie de actividades referidas con el rubro. También aprovechamos la ocasión para decirles que el consultorio de prevención del cáncer del cuello de la matriz y de mama está ofreciendo sus servicios en la propia facultad. El horario de ambos servicios es de 8 de la mañana a 12 del día. Y en este mismo impulso en nuestra facultad, en la Facultad de Derecho también disponen del consultorio donde pueden ser atendidos de medicina general y odontológica a todos los estudiantes y gente que lo requiera. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, están en el set nuestros invitados de hoy. Los doctores Carlos Peláez Pacheco, lo dijimos, él es médico cirujano, especialista en cirugía oncológica y mamaria, y la doctora Juana Alejandra Mendoza Vargas, quien es especialista en imagenología y en ecografía en patología de la mujer. Con ambos hemos de hablar
del tema que también señalamos, el del cáncer de mama. Pero antes de hablar del tema, permítanme saludar y presentarles a nuestros invitados. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Doctor Mendoza, mucho gusto, muy buenos días. Gracias a usted, a la producción del programa Cuidemos tu Salud, también a nuestra invitada, la doctora Juana Alejandra Mendoza. Un placer compartir con usted. Gracias, Carlos. Lo mismo, muy buenos días, Juana Alejandra. Para nosotros es un placer que vengas a compartir con nosotros en este tan importante evento. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo mismo por compartir con el doctor, para poder dar una visión conjunta, yo creo, con respecto a este tema tan importante. Gracias. Distinguidos amigos, hemos invitado a dos personas que son expertas en el tema mamario, porque en la práctica clínica definitivamente la interacción entre un cirujano oncólogo o un oncólogo clínico junto a quien es especialista en imágenes debiera siempre manejarse en conjunto. Esta es una patología muy frecuente, tan frecuente que, fíjense ustedes, en el mundo termina siendo el cáncer que más frecuentemente afecta y mata a la mujer. En Bolivia, en ciertas áreas, nos lo dirán nuestros invitados, predomina sobre el cáncer del cuello uterino el cáncer de mama, pero en general, en el promedio, diríamos groseramente, todavía el cáncer del cuello uterino es el primer cáncer matador de mujeres. Dicho esto, empecemos con la primera pregunta. El 19 de octubre, distinguidos colegas, se ha instaurado como fecha precisamente para recordar que este cáncer afecta mucho a las mujeres y que universalmente no está adecuadamente apoyado, cubierto para resolver el problema, y se trata en esta fecha de sensibilizar al mundo entero para lograr mejor respuesta de los estados a este problema. Carlos ha participado siempre en estos eventos de sensibilización. ¿Qué significa, qué debiera significar para la gente esta fecha? El 19 de octubre de todos los años se recuerda el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Esto por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho precisamente que haya un día exclusivo para sensibilizar acerca de esta enfermedad. Como bien lo ha señalado el doctor Mendoza, es el cáncer número 1 en la mujer. Y en Bolivia es el número 2, pero ya bueno, las estadísticas también están cambiando y en algunas regiones pues se está convirtiendo como el número 1 en Bolivia. Entonces vale decir, hay que sensibilizar acerca de la enfermedad, eso significa informar de cómo se previene, cómo se detecta precozmente y también cómo se puede curar. Gracias, Juana Alejandra. En el país se hacen algunas actividades, de hecho se ha realizado una marcha con la participación de muchos sectores que apoyan y promueven este trabajo, y quisiera que nos cuentes cómo fue esta actividad y qué más se planea hacer. Bueno, esta actividad se realizó el domingo 15 y bueno, sí hubo mayor afluencia de gente y bueno, el objetivo era crear un impacto, crear conciencia como tal en la población. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que es un cáncer que está ascendiendo, pero también queremos crear conciencia. ¿Cuál es la forma de detectarlo? ¿Cuál es un estudio o cuál es el estudio de elección? Que si bien no tenemos dentro de los centros de salud, se puede acceder a este y es muy importante el aporte que nos brinda la mamografía. Estuvo presente, bueno, varios hospitales, tanto gente del municipio, se acompañó de una feria de salud donde podíamos ver que se hacía mucho hincapié en lo que es la prevención, hábitos saludables y todo lo que puede ir a conllevar a que no se desarrolle este cáncer. Para entrar en contexto, ¿qué es el cáncer de mama, Carlos? El cáncer es un conjunto de enfermedades y precisamente en la mama tiene una particularidad. Una célula empieza a crecer y al crecer pues forma tumores. Eso le llamamos proliferación celular.
La mama tiene dentro de sus componentes una glándula mamaria, tiene tejido graso, tejido estromal y otros. Entonces el cáncer de mama generalmente se da en esta glándula que tiene unos ductos y tiene unos lóbulos. Entonces el cáncer de mama viene a ser la proliferación anormal celular, ya sea en este parénquima mamario, ductos o lobulillos. Correcto, entonces amigos, básicamente, aunque en la teoría cualquier tejido es susceptible de generar cáncer, estamos hablando en esta oportunidad de ese cáncer que se origina en los conductos que tiene la glándula mamaria por donde transcurre la leche y en los acinos, en el lugar donde precisamente está la glándula que va a producir aquello. Sin descartar que pueden haber otros tejidos que, rodeando a estas estructuras, pueden también enfermar del cáncer. Hemos dicho, Juana Alejandra, que es uno de los cánceres más frecuentes en Bolivia. ¿Cuál es la incidencia? Bueno, básicamente no tenemos estadísticas actuales, la última es la del 2020, donde nos indica más o menos de 26.7 mujeres por cada 1000, ¿sí? Y llegando a una tasa de mortalidad de 8.7 más o menos. Entonces, podríamos decir que 2 de cada 10 mujeres van a desarrollar a lo largo de su vida un cáncer de mama. Y esta cifra, como hemos dicho, no está actualizada, pero va ascendiendo. Además hay un subregistro. Es posible que pueda ser un poco mayor la cifra, ¿verdad? Carlos, entonces, ante esta situación bastante compleja, la gente se pregunta, ¿tenemos alguna alternativa realmente para poder predecir qué mujeres pueden desarrollar el cáncer? Al margen del cáncer hereditario familiar. De ese no vamos a hablar, distinguidos amigos, por ahora, que representa como el 10 y un poquito más por ciento. Es decir, estoy hablando al menos si hay factores predisponentes. Sí, precisamente uno de los cánceres de mama es el hereditario, dice 15%, hay cáncer familiar hasta el 25%, pero la mayoría son esporádicos. Correcto. Y esporádicos significa que se puede presentar en cualquier persona sin relación que tenga la familia con alguien que haya cursado con esta enfermedad. Entonces vienen los factores de riesgo que nosotros tenemos en el medio, como a nivel mundial. Algunos de ellos pueden modificarse, otros no pueden modificarse. Dentro de los que no se puede modificar, por ejemplo, uno es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer. También el hecho de ser mujer. La primera causa de cáncer en la mujer es ser mujer, porque está relacionado íntimamente en los estrógenos. Los hombres también hacen cáncer de mama. La estadística señala de 100 uno debería tener, de 100 casos de cáncer de mama uno debería ser varón, pero en Bolivia la verdad que la estadística es diferente. Más baja, ¿no? Más baja, de 1001. Entonces estamos en eso relativamente bajo. El último paciente que lo atendí sobre cáncer de mama fue hace 3 semanas. Pues el comportamiento básicamente es el mismo, exceptuando que cuando hay cáncer de mama en el varón, definitivamente hay que investigar un componente genético. Otro factor de riesgo probablemente no modificable es el hecho de la situación que conlleva la parte de la genética relacionada a la obesidad. Sí, uno puede tratar de mejorar los hábitos alimenticios, sí uno puede tratar de bajar de peso, pero lamentablemente el hecho de la predisposición, de acuerdo a una subclasificación que actualmente manejamos, que se llama cáncer triple negativo, hace que la obesidad sea más frecuente en este cáncer de mama, que es más agresivo. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto y también hay que investigar genes en este tipo de cáncer, que son cánceres que se dan en mujeres jóvenes y son cánceres más agresivos. Ya los factores modificables son bajar de peso, una buena dieta, bajar el consumo de alcohol, también evitar utilización de terapias innecesarias que puedan contener estrógenos. Y bueno, todo aquello conlleva una situación que nosotros podemos de una u otra forma tratar de prevenir esta enfermedad. Sin embargo, pese a todo ello, sigue aumentando la cifra. De acuerdo. Entonces, entre los factores que no se pueden modificar, como son la edad, la predisposición genética, especialmente relacionada con la obesidad, existen otros sí que pueden modificarse. El tabaco, por ejemplo. El tabaco es un elemento muy nocivo para la salud de las personas. Está relacionada, Juana Alejandra, con cantidad de cánceres, ¿verdad?
no solamente colon, no solamente mama, no solamente cuello uterino, sino muchísimos otros más. Entonces, ante esta situación, ¿qué nos queda? ¿Hay prevención primaria? Bueno, hablando así, en el país como una prevención primaria no hay, ¿no? No tenemos un programa de prevención, de pesquisa de cáncer de mama como tal. Sería ideal que el gobierno o el ministerio haga una fuerza si podamos contar con un programa de prevención, pero no hay. Pero podemos hablar de la mamografía, ¿sí? Que es la prueba, es el gol estándar ahorita para poder diagnosticar un cáncer de mama, ¿sí? Se ha visto que el uso de la mamografía ha podido incidir en lo que es la disminución de las tasas de mortalidad. Entonces podemos decir que la mamografía es el estudio ideal para poder empezar a estudiar a todas las mujeres y seguramente vamos a encontrar pequeños cánceres que van a darle mayor chance a la paciente, ¿no? De sobrevida, de tratamiento y obviamente todo lo que conlleva el que una paciente o un núcleo familiar tenga una paciente con cáncer. En ginecología, nosotros casi siempre vemos cánceres bastante avanzados. De tal manera, porque no hay la cultura de hacerse la mamografía de la que vamos a hablar luego. ¿Cómo llegan? ¿Qué imágenes, qué cosas ellas muestran y de qué se quejan? Sí, depende mucho de la posibilidad del acceso que tienen a la salud. Me explico, en la seguridad social normalmente los tumores que se ven son tumores más pequeños. En cambio, en los hospitales públicos, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, en la unidad de oncología, bueno, se ven tumores muy avanzados. Significa tumores grandes que ya han dado metástasis, ya sea ganglionar o incluso metástasis a distancia pulmonar, ósea, cerebral, hepática, etc. Entonces, en definitiva, es cierto, nuestra etapa que nosotros vemos es avanzada, le llamamos arriba de 3, una etapa 3. Y esa etapa 3, pues en definitiva, hace que el cáncer no tenga esas tasas de cura tan altas. La idea es detectarlo más precoz. De hecho, detectarlo más precoz implica que los tratamientos van a ser menos agresivos e incluso cirugías de conservación mamaria bastante estéticas, además de funcionales. Ese es el plan y por eso es que también la OMS ha decretado este día y nosotros también nos unimos a ello para que esta información sea prudente y se pueda detectar el cáncer de mama antes de que dé precisamente manifestaciones de nódulos palpables o adenopatías palpables. Hay que detectarlo microscópicamente y eso es a través de imágenes. De acuerdo. Te voy a pedir, Carlos, que en el siguiente sector nos digas qué tipo de imágenes o de molestias la señora presenta cuando llega al servicio con un cáncer infortunadamente avanzado. Ya dijiste 2 o 3 cosas, ¿no? El nódulo, a lo mejor el aumento del tamaño de un ganglio en la axila, pero hay otras cosas. Amigos, hemos de seguir hablando del tema, pero permítanme unos segundos, por favor. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. Habíamos planteado una pregunta al profesor doctor Carlos Peláez. ¿Cómo es que llegan las pacientes? ¿Con qué clínica? ¿Con qué síntomas? ¿Con qué tipo de manifestaciones? Ya habíamos repetido un par, pero ¿qué más, Carlos? ¿Cómo llegan? Alguna vez yo vi, por ejemplo, una mamá súper inflamada y la gente pensaba que era una mastitis. Así es. Y era un tipo de cáncer, ¿verdad? Sí, uno de los cánceres más agresivos es el cáncer inflamatorio, que a diferencia de un cáncer, a diferencia de una mastitis, pues la mastitis fluctúa en un examen, significa uno lo toca y empieza a tener depresiones y puede incluso tratar de palpar el líquido que hay dentro. En cambio, una mastitis relacionada en cáncer por linfangitis carcinomatosa, términos médicos, hace que la mama sea dura. Y cuando uno ve al examen, pues tiene unos pequeños orificios que le llamamos piel de naranja. Pero definitivamente necesita un examen especializado, porque no cualquiera puede distinguir entre una mama inflamada simplemente por una infección o algo versus un cáncer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese cáncer que generalmente se da en pacientes jóvenes. La mayoría vienen por nódulos palpables. Estos nódulos pueden ser detectados por la misma paciente o también por la pareja.
Vienen con secreción por el pezón, nosotros llamamos telorragia. Dentro de todas las secreciones la más importante es la que tiene sangre. Entonces, esta que tiene sangre hace pensar que puede haber un cáncer oculto. Generalmente se da por una enfermedad que se llama papiloma, pero este papiloma está relacionado a un cáncer hasta en un 15%. Otra forma que vienen ya son con tumores avanzados, ulcerados, con adenopatías, les decía, ganglios a nivel axilar, o incluso ya con sintomatología de dolor, cosa que el cáncer no duele al inicio, o incluso ya manifestaciones avanzadas como tos cuando tiene metástasis pulmonar, o por ejemplo dolor óseo cuando tiene metástasis ósea, o por ejemplo ictericia, la coloración amarilla de las pieles y mucosas, secundaria por ejemplo a metástasis hepática. Entonces la mayoría de los pacientes viene por tumor, masa palpable. Eso significa que dentro de todo pues la autoexploración también tiene un rol importante solamente para alertar a la paciente, ¿no? Correcto. De hecho, ante esta situación, los clínicos definen el estadiaje, es decir, cuán avanzado está el cáncer. Y para eso tienen toda una estructura que les permite saber qué se propone para cada caso. De hecho, estos cánceres también hay que confirmarlos, ¿verdad? Cuando estos son muy chiquitos, se pueden recurrir a algunos procedimientos. Por ejemplo, por mamografía se puede hacer la punción con aguja fina, no sé si todavía practican aquello, pero la biopsia con aguja gruesa sí. Bien, sí, nosotros, o sea, una vez, digamos, hecho el estudio, sea mamografía, ecografía o el complemento, que es lo ideal, es un examen en conjunto, ¿qué hacemos? De nosotros encontrarnos con una imagen que sea sospechosa, ¿qué hacemos? Bueno, dirigimos o solicitamos que se haga una biopsia o conocer la histopatología. Y se va a hacer por el mejor método o por donde mejor se vea la imagen. En todo caso puede ser con una aguja de corte o biopsia core o con aguja gruesa, que lo hacemos por vía ecográfica, y en caso de microcalcificaciones lo que nosotros hacemos, bueno, se puede hacer obtener un fragmento de las microcalcificaciones por vía de estereotaxia, o de lo contrario lo que más hacemos es una marcación prequirúrgica. Básicamente es con un arpón, ingresamos a la mama y anclamos la zona donde están las microcalcificaciones, o sea que el cirujano entre y pueda sacar con un margen de seguridad están las microcalcificaciones. Carlos, cuando se recurre a este recurso, entonces el cirujano toma la decisión cuando cuenta con una biopsia que le confirma el cáncer. ¿Qué observan? Básicamente, aparte del tamaño, el tipo, la característica histológica, no sé, de forma facilita. De forma sencilla es lo que decía la doctora Juana Alejandra. Tratamos de detectar el tumor antes de que se palpe, y eso solo se hace con imágenes, y la mamografía puede detectar tumores milimétricos que básicamente se manifiestan con microcalcificaciones. Entonces, ahí va el punto principal, por eso la mamografía sigue siendo el número uno. Una vez que detectamos las microcalcificaciones, podemos complementar estudios, sea con ecografía o incluso hasta resonancia magnética. Hay hallazgos interesantes, o sea, no solamente puede haber microcalcificaciones, sino tumores aledaños, etc. Una vez que pasa eso, entra una biopsia, es lo ideal, como señalaba la doctora, y ahí ¿qué es lo que ve el patólogo o la patóloga? Ve cambios celulares, y los cambios celulares es fácil ver una célula normal, su citoplasma es diferente, su núcleo es diferente, su cromatina es diferente. En palabras sencillas, es una célula anormal, que a simple vista ya se torna mala. Pero no queda ahí. Una vez diagnosticado el cáncer, tiene que ver a qué se parece, si ya se ha originado en los ductos, si se ha originado en los bulillos, en la parte medular, etcétera, etcétera. Pero tampoco queda ahí. Actualmente se hacen receptores, un estudio de inmunohistoquímica para clasificar los tumores, para ver si tiene receptores de estrógeno, de progesterona, si sobreexpresa una proteína que se llama HER2, si no hace ninguno de aquellos, no sobreexpresa nada, ese es el triple negativo que señalábamos. Y bueno, y un índice de proliferación celular con un marcador especial que se llama Ki67, que eso hace suponer que mientras más alto, más agresivo el tumor, o sea, está proliferando más rápido, está creciendo más rápido. Mientras menos, pues obviamente un tumor menos agresivo. Entonces, dentro de esta clasificación, en términos sencillos, vamos a determinar cánceres agresivos y otros no tan agresivos. Y ahí viene el arte del tratamiento. A los menos agresivos, nosotros vamos a hacer tratamientos obviamente menos agresivos y con posibilidad de cura más alta. Y a los cánceres que son más agresivos, pues definitivamente también vamos a entrar con terapias más agresivas.
Esto quiere decir entonces que hacer la pesquisa del tumor y clasificarlo de forma precisa nos va a permitir hacer también un tratamiento dirigido. Bien dijo el doctor Peláez, si tiene, por ejemplo, el tumor ciertas características como receptores de estrógenos, progesterona, se usarán sustancias, fármacos anti estas hormonas, ¿no es cierto? Y será el tratamiento en conjunto. De hecho, esto puede hacerlo un especialista entendido en la materia y no cualquier otro colega que a lo mejor pueda tener interés en manejar el caso, pero esto requiere de un profundo conocimiento. Y entonces el tratamiento definen para que este sea quirúrgico o sea médico, ¿verdad? Dos conceptos para optar por un quirúrgico y por la quimio o la radio. De forma general, antes se operaban todos los cánceres. Cánceres de mama que llegase, pues se operaba en el primer tratamiento. Actualmente ya no funciona así. Solamente los cánceres que tienen receptores hormonales positivos, que miden entre 2, máximo 5 centímetros, sin ganglios, pues pueden entrar a tratamiento quirúrgico. Aquellos que sobreexpresan la proteína HER2, mayor a 2 centímetros, tienen que entrar a una terapia biológica neoadyuvante, o sea, neo significa antes de, adyuvante antes de la cirugía. Y los triples negativos, así tengan un tamaño de 1 centímetro, tienen que entrar a quimioterapia, porque se ha demostrado que esa es la pauta, responde muy bien a quimioterapia, y de acuerdo a la respuesta, para luego ser operados, podemos determinar si este cáncer va a seguir respondiendo a la quimioterapia o probablemente no. Es interesante, les decía esto del triple negativo, porque ahora se está utilizando medicamentos de terapia inmune, o sea, inmunoterapia para este tipo de cánceres, porque son tan agresivos, tan heterogéneos, que definitivamente pues todos los tratamientos que tenemos hasta ahora están fallando. Es por eso que estamos inventando nuevos tratamientos para curarlo. No solo eso, también suelen usar anticuerpos monoclonales, también dirigidos a cierto tipo de cánceres, etc. Es decir, lo quirúrgico es una alternativa vigente. Intentan cada vez menos extirpar la glándula, ¿verdad? Antes lo habitual era hacer una mastectomía radical, pero ha cambiado también esto. Sí, claro. Yo propugno la era de evitar la mastectomía, sobre todo radical. Actualmente tenemos técnicas de ganglio centinela que hacen y evitan las disecciones ganglionares axilares innecesarias. Lo cierto es que la mayoría debería ingresar a una terapia de conservación mamaria, pero habíamos dicho que en el medio llegan los cánceres avanzados. Exacto. Y como llegan avanzados, pues la respuesta tampoco son respuestas completas a la quimioterapia, vale decir, no desaparece el tumor, puede reducir un poco. E incluso así ya no podemos conservar las mamas, porque depende de muchos otros factores, de la agresividad, de la respuesta al tratamiento, del tamaño de la mama, etcétera, etcétera, incluso del deseo de la paciente de conservar o no la glándula mamaria. Pero sí, o sea, estamos en la época que no deberíamos hacer mastectomías innecesarias. Correcto. Cuando se necesite, por supuesto. Sí, el doctor Peláez nos habló del ganglio centinela. Definitivamente, entiéndase como el ganglio más próximo a la glándula, al tumor, que puede ser afectado. Y hay que detectarlo. Si él no está afectado, entonces tiene una pauta muy buena para plantear una cirugía a lo mejor más conservadora. Y si va más allá, se verá hasta dónde esto avanzó para tomar la decisión. De hecho, siempre los tratamientos son caros, son difíciles y son prolongados. Y esto, amigos, es lo que quisiéramos evitar lo más posible. Por otro lado, los cirujanos y en general los oncólogos hacen su pronóstico a 10 años más o menos, ¿verdad? Y hay una relación inversa. Cuanto, digamos, en estadio 1, la sobrevida supera el 95%, y cuando está por encima del estadio 3, esto se reduce a una cuarta parte. ¿Estoy cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, doctor, efectivamente. Pero actualmente el estadio ha cambiado.
Antes solamente utilizábamos el tamaño del tumor, la afectación ganglionar o la metástasis a distancia. Actualmente el grado tumoral al microscopio cambia el estadio. Significa que el patólogo ve al microscopio qué tan diferenciada está la célula respecto al parénquima normal y le pone un grado, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Mientras más grado tenga, el estadio va a ser mayor. Y habíamos dicho esta subclasificación que puede ser molecular por inmunohistoquímica, que señala si tienes receptores o no tienes receptores. Les había hablado del triple negativo. De ellos, uno de los más agresivos, al igual que el luminal B. Entonces, en conclusión, ha avanzado tanto esta clasificación que incluso el estadio de la enfermedad ha variado y el pronóstico también. Lo de bueno, porque tiene que haber cosas buenas. Por estas clasificaciones se están dando nuevos tratamientos. Y estos nuevos tratamientos, terapias combinadas, etcétera, están dando buenos resultados incluso en cánceres agresivos. Correcto. Por lo tanto, amigos, este es el panorama del cáncer avanzado. Vamos entonces a lo anterior. La idea es no llegar a este estado de cosas. Y para eso tenemos la imagenología como prácticamente único recurso. La autopalpación de mama, Juana Alejandra, es un recurso que las señoras deben conocer. Obviamente no se detectará un tumor muy chiquito, pero cuanto más pequeño sea, pues mucho mejor, ¿verdad? Bueno, sí, es importante que la paciente sepa, bueno, tenga el hábito de palparse o realizar la autopalpación, ¿sí? Bueno, lo recomendable es que se haga 1 o 2 veces por mes, tampoco cada vez, ¿no? Porque si no uno se trauma con cómo está la mama. Sí sirve, ¿por qué? Porque la paciente puede conocer la estructura de su mama y ver algún cambio que presente ¿no? Más allá de los signos clínicos que ya dijo el doctor, ¿no? Retracción del pezón, la piel de naranja y demás. Entonces lo que nosotros recomendamos es que esa paciente en la ducha pueda poner una mano arriba más o menos y empiece a palpar, puede ser de forma circular, de arriba abajo más o menos, conociendo cómo es la estructura de la mama que ella tiene y obviamente podrá notar en una siguiente palpación si es que hubiera algún cambio. Lo ideal será 1 a 2 veces por mes, no más, ¿no? Como screening, ¿cada qué tiempo se debe hacer una mamografía y desde qué edad se recomienda? Bueno, lo que se recomienda es 1 vez al año, ¿no? Contemplando de que sea una paciente común, digamos. Obviamente va a ser distinto el seguimiento o la recomendación si hablamos de una paciente de alto riesgo, ¿no? Antecedentes familiares, mutación de los BRCA y demás. Entonces, lo ideal es empezar a partir de los 40 años y realizar esta 1 vez de forma anual, incluyendo o pudiendo llegar hasta los 65 años, y de ahí podemos ir ampliando el intervalo de la realización de la misma. Correcto. A veces en Europa, tú conoces, Carlitos, mucho Europa, este esquema que es universal se suele variar un poquito. Tal vez porque a cargo está el Estado, ¿no? Que tiene que erogar. Y dicen que un examen bianual puede ser tan significativo como el anual. ¿Qué dice el oncólogo? Es verdad, hay que verlo de acuerdo al punto de vista epidemiológico, de salud pública, evidentemente la situación del país y otros, incluso la tecnología. Entonces, es cierto, nosotros propugnábamos antes 1 vez al año, actualmente propugnamos 1 vez cada 2 años, si es que no hay factores de riesgo, y efectivamente el inicio, ¿no? Nosotros tuvimos una discusión, las guías sobre el tratamiento del cáncer de mama, el cáncer cervicuterino y próstata han sido aprobadas en esta gestión, han pasado 5 años desde que hemos iniciado aquello, y había una discusión de cuándo iniciar en Bolivia, si era 35 años, 40 años o incluso más, precisamente porque nosotros la esperanza de vida la tenemos en 70 años más o menos. En cambio en España, en Europa, las esperanzas de vida pues llegan a 80 años. En conclusión, se ha quedado que en 40 años sería ideal iniciar una mamografía. Si se necesita antes, vamos con ecografías mamarias solamente por densidad de la mama. Y por último, ¿no? Es bianual de forma general ahora la recomendación, como emulando esa parte de países de primer mundo. Y 2, si tuviese factores de riesgo, pues efectivamente o 1 año o incluso menos, cada 6 meses, dependiendo qué tipos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo alto, medio, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sobre todo con los pacientes que tienen antecedentes. ¿Sí? Gracias. Creo que definitivamente ese es el enfoque médico. Hay tendencias que van por una y otra vía, hay criterios
que vienen de Europa, Estados Unidos, otros que son más nuestros, latinos, y creo que son los países los que definen en última instancia, de acuerdo al perfil epidemiológico, qué es lo que mejor conviene hacer. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos, por favor. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. Amigos, infortunadamente el tiempo se nos va volando. Vamos a aclarar algunos conceptos más. Juan Alejandra, la mamografía es el gold estándar para detectar tumores y cáncer de mama en concreto. Pero ¿qué otras aplicaciones tiene? Bueno. Además de este que es el más importante, probablemente los asuntos que busca. Bueno, básicamente, digamos, el objetivo de la mamografía es eso, ¿no? Una detección temprana del cáncer de mama. Nosotros podemos tener mamografías de screening, que son de tamizaje en busca de algún cáncer o de que esté todo normal, y mamografías más de tipo diagnósticas o dirigidas, cuando el doctor nos mande, ¿no? Cuando tenga una paciente con una masa palpable, alguna adenopatía o algún signo que él note, entonces nosotros esa se convierte en una mamografía diagnóstica. Entonces, lo que cabe recalcar, mucha gente a veces me pregunta, ¿está bien si me hago una mamografía o solo una ecografía? No, son estudios completamente distintos, vemos cosas completamente distintas y lo ideal es que se complementan. Una no va a ir a suplir a la otra. Mucha gente tiene miedo de la mamografía por la radiación. Cabe decir que si bien utiliza radiación ionizante es a mínimas dosis y el beneficio es mucho mayor, y el miedo, hay que perderle un poquito el miedo a la radiación, porque es un estudio que dura segundos. Si bien nosotros comprimimos la mama, que es importante la compresión, hay gente que también me dice, ¿por qué me comprimen? Y nosotros tenemos que expandir el tejido mamario y la compresión es lo que nos ayuda. Entonces, lo que hay que hacer, nosotros recomendamos es hacer una mamografía y su ecografía mamaria. Se ha visto que ahora, estamos hablando mucho de lo que es la densidad mamaria como un factor de riesgo también que puede soslayar o puede ocultar, digamos, su mama, ¿no? O algún cáncer, perdón. Entonces, no basta solo con hacerse una mamografía, mucho más si la paciente tiene un parénquima mamario denso. El complemento ideal va a ser siempre una ecografía mamaria. Que este estudio obviamente esté realizado por personal capacitado. Lo ideal es que el mismo día que la paciente venga a hacerse la mamografía, también se haga el estudio ecográfico y salga un estudio en conjunto. Cabe recalcar que son estudios completamente distintos, se complementan, sí. Si mi paciente tiene menor a 40 años, podemos optar por hacerle una ecografía mamaria. También cuando se van a hacer cirugías, ¿no? De mamoplastías de aumento o de reducción, recomendamos que se haga por lo menos la mamografía o la ecografía, porque sabemos que la estructura de la mama va a cambiar completamente. Gracias. Carlos, ¿en qué casos piden resonancia? Muy buena pregunta. Cuando no hay un diagnóstico claro ecomamográfico, entra resonancia. Para planificar cirugías es mejor una resonancia. Cuando se hacen tratamientos neoadyuvantes, significa quimioterapia previa antes de la cirugía, la resonancia también ayuda mucho para ver la respuesta de este tumor. Y hay otras indicaciones más, por ejemplo, si tiene un componente genético ya probado, pues se inicia con resonancia, también con ecografía o resonancia, incluso a los 20, 25 años, dependiendo del alto riesgo que tenga genético la paciente. Entonces, la resonancia es un estudio muy bueno, probablemente el mejor de la mama. Sin embargo, el costo es caro y requiere tecnología específicamente para mama, o sea, no es cualquier resonador. Y tiene que tener no solamente los test, las tecnologías, sino hasta el equipo de guía para la biopsia. Entonces es difícil tener ese tipo de tecnología, pero bueno, es complemento también. La mamografía siempre va a ser el gold estándar, por ahora lo es. Correcto. Nos vamos ya enseguida, Carlos, un par de tips para nuestra teleaudiencia que no le tenga miedo al cáncer, sino que se preocupe más bien de buscar encontrar pronto, si es que existe algún problema, para tratarlo y curarlo. Aunque ese término muchos no aceptan. Sí, si ustedes entran a mi número de WhatsApp, señala una leyenda que dice, el cáncer sí se cura. Exacto. O sea, llévense la idea de que el cáncer sí se cura, pero hay que saber cómo. Y el cáncer sí se detecta temprano, y hay que saber cómo, y ahora creo que ha quedado claro.
Entonces, no tengan miedo. En el medio, lamentablemente he escuchado mucha vergüenza, todavía la parte de información va mal en nosotros. La paciente no va precisamente porque es glándula mamaria, es algo público para ellas. Entonces, no tengan miedo, acérquense a los servicios. Actualmente el Servicio Único de Salud está cubriendo los estudios. Entiendo que la disponibilidad no es la mejor, pero en definitiva vayan porque se detecta tumores tempranos que son fácilmente curables, y no solamente curables, sino, ya les decía, los tratamientos actuales son muy buenos. Significa que nosotros podemos hacer conservaciones mamarias, podemos hacer terapias, incluso evadir quimioterapias, se evade quimioterapias. Entonces es un arte, pero nosotros necesitamos de la colaboración del paciente y la familia. Hagan su control, definitivamente estamos para ayudarles. Gracias, don Alejandra. Bueno, lo mismo, ¿no? Recalcar que, bueno, la paciente aprenda a autopalparse, que agarre esa costumbre, que realice por favor su mamografía, no solo este mes porque es el mes de la concientización, sino anualmente, que no perdamos esa costumbre, más bien que la agarremos. Es una buena costumbre realizarse los estudios una vez al año, en este caso mamografía. Si la paciente siente o se palpa o ve algo, bueno, que acuda prontamente a su médico, no esperar a que realmente tengamos algo muy visible o que nos duela para acudir, ¿no? Cabe recalcar que, como dijo el doctor, sí se puede curar el cáncer, pero cabe recalcar que cuando más pequeñito podemos encontrar este cáncer, va a tener mejor pronóstico, mejor resultado y obviamente mejor sobrevida. Amigos, creo que los mensajes son claros. Definitivamente, este cáncer, como muchos otros, cuando se tienen que tratar bajo la responsabilidad, especialmente económica, de la persona o la familia, es devastador, pues. Y esto es lo que tenemos que evitar. Lo preventivo siempre es de menor costo y más efectivo. El tiempo se acabó, infortunadamente. No queda sino agradecer. Carlos, muchas gracias por tu participación. Tu despedida, por favor. Sí, muchas gracias siempre a usted, doctor Mendoza, a nuestro canal universitario, a la Facultad de Medicina, a la Universidad Mayor de San Andrés, al equipo de producción. Pues un abrazo a todos los televidentes, estamos para servirles. Gracias, don Alejandra. Bueno, gracias, y tu despedida, por favor. Muchas gracias por la invitación y lo mismo, gracias al espacio que nos brindan para poder informar mejor a la gente, crear conciencia, a vos, al doctor y bueno, a toda la producción, a la Facultad de Medicina de la cual soy parte también. Muchas gracias. Distinguidos amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Los avances tecnológicos en el campo de la ciencia son cada vez más extraordinarios, sobre todo para que personas con alguna discapacidad puedan rehacer sus vidas de una forma casi normal, tal como el neerlandés Gert-Jan Oskam, quien tras un accidente de bicicleta quedó afectado en su médula espinal y luego de 12 años sin poder caminar, ha dado sus primeros pasos. ¿Cómo lo logró? Gracias a una interfaz cerebro-ordenador implantada en su médula espinal y en el cerebro, que recoge estímulos de este órgano y los traduce en datos digitales luego de una fase de aprendizaje del humano y la máquina, esta última con inteligencia artificial. Y ahora camina con ayuda de una andadera o 2 bastones. Así como este, ¿qué otros avances en la tecnología inclusiva ayudan a las personas con discapacidades? Un armazón tecnológico para movilidad reducida es el exoesqueleto ABLE, diseñado para permitir a personas con lesión medular a realizar funciones ambulatorias en hospitales y centros de rehabilitación de la Unión Europea, bajo la supervisión de un terapeuta. Ligero y compacto, es fácil de controlar y usar, pudiendo reproducir una marcha natural, aportando una sujeción adicional para los usuarios con menor control de tronco. Viene con una aplicación para mejorar la experiencia durante la rehabilitación, permitiendo una terapia más personalizada. En el 2025 se lanzaría una versión para uso doméstico.
Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información haya sido entendida y recibida por ustedes. Pero esto no basta. Debemos esta información difundir, socializar entre la gente con la que nosotros tenemos contacto. Fíjense ustedes, entre 2 y 3 personas, mujeres, son susceptibles a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de mama. Este cáncer puede ser oportunamente detectado y tratado. Nuestros especialistas dijeron que se puede curar. De la teoría vayamos a la práctica. Dicho esto, solo me queda decirles que tengan un lindísimo fin de semana, disfruten de la familia, cuiden a los chicos, quiéranlos, pero también a los grandes y pasen, como siempre, un fin de semana en familia. Que tengan ustedes muy buenos días.